gracias por presentarme. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de leer mi novela, estudiarla y venir a conversar unas palabras. Quiero empezar leyendo una parte, si me lo permiten, y si no, pues también. Y si no, ni modo. Ni modo. Estos son tus 50 minutos. Exactamente, así que se aguantan y escuchan lo que yo tenga que decir. Ya me dieron el espacio, ahora lo aprovecho, ¿no? Bueno, voy a leer primero un poema, que es la parte, es como un preámbulo de la novela, y luego voy a leer parte del prólogo. Para los que ya lo leyeron, bueno, pues disfruten, ¿no? El poema dice así, dice: ¿cómo puedo saber de ti? Sé que estás ahí, pero no sé cómo. Sé que haces, pero no sé qué. Sé que vives, pero no sé cómo. Sé que sales, pero no sé a dónde. Sé que ríes, pero no sé de qué. Sé que sueñas, pero no sé con qué. Sé que lloras, pero no sé de qué. Sé que sientes, pero no sé cómo. Sé que amas, pero no sé a quién. Sé que odias, pero no sé por qué. Sé que hablas, pero no sé con quién. Sé que vives, sientes, amas, lloras, ríes, sueñas, pero no conmigo. ¿Cómo puedo saber de ti? Muero por saber. Igual leer parte del prólogo también. No llevaba ni 3 horas ahí. Traté de sacar el boleto del tren que, según yo, estaba en mi bolsillo derecho de mi chamarra. Temblé cuando no lo encontré. Exploré un poco más. Ahí estaba el maldito, burlándose de mí al igual que mi destino. Quisiera romperlo, pero me contuve. Poco me faltó. Quería irme cuanto antes. Seguí corriendo y sentí como si el fuego me persiguiera a mi paso, impidiéndome volver la vista hacia ese destino que me había arrebatado el individuo que estaba en ella. Manuel no me había dicho nada sobre él. ¿Sabría algo? Caminé por esas mugrosas calles empedradas. Cualquiera tiene un día malo, pensé. La neblina cubría el paisaje. Corría un viento helado, una lluvia seca que me molestaba la vista mientras me movía a toda velocidad de regreso a la estación. No quería que me viera. ¿Cómo explicarle que había atravesado medio planeta para verla? Me sentía solo y tan lejos de mi casa. Traté de pasar por la garganta ese trago amargo, pero ¿cómo? Tantas ilusiones y planes. Es lo malo de los viajes largos, mucho tiempo para pensar, imaginar y revivir. De verdad, mi mamá y sus malas ideas. ¿Qué necesidad había de exponerme a romper mi corazón? ¿Cómo no había imaginado de que algo así podía suceder? Qué inocencia la mía. Debí olvidarme de una vez y para siempre de ella, dejarla ir. Pero ahí estaba, en Oxford, persiguiendo a alguien que, por lo visto, se había olvidado de mí. Me fui con la firme idea de huir de ella y de todos. No quería saber de nadie. Al regresar a Londres no me quedaría más alternativa que llamar a mi padre y confesarle lo que me había pasado. Me tragaría el orgullo y soportaría el "te lo dije", que perforaría mis oídos y quemaría mi alma. Aún así, sabía que sin su apoyo no podía llegar a ningún lado más que a su casa, con la cola entre las patas. Venía el fin del milenio. En uno de esos días se acabaría el mundo y con él mi sufrimiento. Esa idea me perturbó aún más. Me vinieron a la cabeza varias reflexiones. La primera y más grave fue que no viviría ni 30 años. La segunda, que no tendría un hijo. La tercera y más dolorosa, que ya nunca más estaría con ella. Luego se me ocurrió una última y trágica posibilidad de pérdida. No escribiría un libro. Ahora sí le daría el gusto a la gente que nunca había creído que lo haría. Y el que encabezaba ese grupo era precisamente el primero y el único que tenía que llamar. Muchas gracias. A quien acaban de escuchar ustedes es a José Memún, el autor de Silvia, la novela que hoy presentamos. Y a José le pasó lo que le ocurre a los escritores que se encuentran tarde con la literatura. Va a abandonar su profesión de toda la vida. O sea, despídete como arquitecto, que te han atrapado las letras, y te lo garantizo, no vas a volver a los planos. Bien. Perdón que interrumpa, hay más de uno aquí que se puede poner muy nervioso. Sí, seguro, pero ya lo vimos. Afortunadamente esto se está documentando y en unos años me dirán qué razón tenías. Bien, yo preparé un pequeño texto y voy a comenzar con la lectura.
¿Qué ocurre con los amores del pasado? Se le pregunta al lector cuando toma en sus manos el libro Silvia, novela de José Memún. Yo no lo sé de cierto. A mi amiga aquí presente le consta que me enamoro a diario de una persona diferente. Y esa práctica, efectiva por cierto, impide que uno se detenga a pensar, siquiera un poco, en quien ya pasó. Sin embargo, le pregunté a la prima de una amiga, no de la que está aquí presente, sino de otra amiga, ¿qué ocurre con los amores del pasado? Pero sobre todo, ¿qué ocurre con los amores de la adolescencia? Bien, esta amiga me respondió un poco nostálgica. Los amores del pasado no existen. Cuando entran en tu corazón, se convierten en querencias que por siempre te acompañan, en dolores que se activan como las reumas, cuando hace frío o cuando llueve. Los amores del pasado nunca son tal, porque se quedan para siempre. Se cargan como músculos que te cambian la forma en la que sonríes o como hormas que no te dejan volver a ser como fuiste. Los amores del pasado, sobre todo aquellos que uno vive en la adolescencia, te cambian para siempre y van contigo por el resto de tus días para recordarte los sueños que tenías y el mundo en el que creías. Jorge y Silvia son los personajes centrales de esta nostálgica novela situada en México en la década de los 80. Ambos adolescentes, ella quizá más tirada a la pubertad. Ambos estudiantes y con una charola de sueños y oportunidades para tomar y escoger. Pero, afortunadamente para ellos y para nosotros, siempre queda tiempo para enamorarse entre lo que hacemos y lo que debemos decidir para el futuro. Así, Silvia y Jorge se convierten en el primer gran amor del otro, porque a la beca que ella espera para estudiar en el extranjero todavía no se le ve la luz, y siempre es mejor esperar con novio, yendo al cine o las tardeadas, que aburrida y sola en la recámara. Es Jorge quien engancha al lector desde la estación del tren en Oxford con un monólogo de indecisiones generadas por haber recorrido miles de kilómetros y cruzado un océano persiguiendo a Silvia. Y perdónenme por el spoiler de la siguiente frase. Persiguiendo a Silvia, que hace mucho ya no se acuerda siquiera de escribirle. Pero ¿qué se le va a hacer? Del pasado o del presente, como adolescentes o como adultos, para iniciar una relación solo se necesita coincidir en el arranque. Lo demás se parece más bien a una carrera de caballos, donde cada uno lleva un paso diferente, aunque le surja llegar al mismo punto. Sin embargo, al igual que Jorge, ahí vamos todos creyendo que un noviazgo es como una coreografía de nado sincronizado, donde el dueto respira, sonríe y crece en emoción al mismo tiempo. Y miren que a Jorge su mamá se lo advertía. Cuando Silvia partió a Oxford, dejó de escribir y él había dejado su vida en stand-by, le dijo: la novia del estudiante nunca será la esposa del profesionista. Ay, y a mí también me lo dijeron. Y remataba: mira, hijo, es que estás muy chamaco y tienes tu vida por delante. Sal, diviértete, eres joven y muy guapo. Perdón, por cierto, las mamás son igual de mentirosas en la vida real que en los libros. Bien, le decía la mamá, si Silvia es para ti, nadie te la quitará, ni la distancia, ni sus estudios, ni nada. Así le doraba la píldora la mamá a Jorge. Porque como a la prima de mi amiga, no de la que está aquí presente, sino de otra, y como a José Memún, y como a todos los aquí presentes, exceptuándome a mí, porque acuérdense que ya les dije que yo me enamoro todos los días de una persona diferente. En fin, como le ha ocurrido a todos los que han vivido un primer gran amor, incluido Jorge, el protagonista y narrador de esta historia, todos desconocen que el objetivo de este amor, el de la adolescencia, es justamente destruirnos y obligarnos a salir del cascarón. Mostrarnos que hay más mundo, que el amor no es suficiente para renunciar a un futuro, sobre todo si tienes menos de 20, ganaste una beca para estudiar en el extranjero y te llamas Silvia. Es esta novela, escrita por Jorge Memún, un clavado al pasado. José Memún, ya le estoy bautizando con otro nombre. Escrita por José Memún, un clavado al pasado. Una detallada inmersión a la vida de los mexicanos citadinos de la década de los 80. Y conviene aclarar, en favor de mi persona, que esa década me tocó solo como parte de mi niñez, y de la que me atrevo a decir, asumiendo el riesgo de mis afirmaciones, lo siguiente.
Fueron años que pasaron como un largo día de la marmota y se habrían ido directo al cajón del olvido, excepto por 3 cosas que José Memún plasma en la narración y que hoy vuelven a esa década un tema recurrente y a todos los aquí presentes nostálgicos empedernidos. 1. Lo que sucedió en los 80 se quedó en los 80. Y no nos queda más que volver a los recuerdos para revivir aquellos años, porque entonces no había redes sociales que perpetuaran o amplificaran todo lo que hacíamos. La vida era simple y cosas tan triviales como enamorarse o darle el cortón a alguien implicaba forzosamente que tuvieras contacto con el otro. Para los adolescentes poco interesados en lo que ocurría a su alrededor, los 80 habrían pasado sin pena ni gloria de no ser porque la música les brindó a grandes personajes como Madonna, Michael Jackson, David Bowie, George Michael o Elton John, a quienes convirtieron en referente para esta generación. La música de aquella década también vive en las páginas de este libro. Y finalmente, si hay un motivo para olvidar esta década, pero Memún nos lo impide, es su horrible moda, con los alborotados peinados y altos copetes vistos por igual en mujeres que en hombres, y esa estridente vestimenta con telas fluorescentes, encaje y los demoníacos leggings que aún 30 años después no podemos quitárnoslos de encima. El recuerdo tan fresco que ahora tengo de esa década se lo debo a Silvia, la novela, y a José Memún, su creador, quien combina sus destrezas como arquitecto con las de escritor, para construir un plano bien diseñado en el que la descripción y la recreación tienen las dimensiones correctas durante toda la narración. Dijo José Memún en una entrevista: "Las letras son difíciles, no es cosa fácil, se requiere ser congruente y manejar una verosimilitud constante, porque me queda claro que los lectores somos una especie de detectives privados donde buscamos la aguja en el pajar a la obra del escritor". ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Okay, fue una cita que encontré por ahí. Y pues bien, gracias estimado autor, porque más que hurgar en incongruencias, esta novela me invitó a pensar en mis propias nostalgias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué lectura esta que hace Norma Bautista de la novela de Silvia? Hasta me quedé así de, ¿y ahora yo qué voy a decir? Pero yo, como soy periodista y me gusta preguntar y entrevistar y sacar las cosas, yo te quiero hacer muchas preguntas, porque cuando yo estaba leyendo Silvia se me venían también a la mente muchos recuerdos de aquella época. Yo no era una niña, yo sí ya era una adolescente, tengo que decirlo, tengo que confesar. Lo que pasa es que a mí me han tratado mal la vida. Y me acuerdo mucho de muchas cosas, y Silvia, hay una parte que quisiera rescatar, un aspecto que es el de la amistad. Bueno, Jorge tiene sus amigos de toda la vida, y la vida los va llevando por caminos distintos. Entonces me gustaría, José, que nos contaras ¿por qué esta parte de la amistad? ¿Qué tan importante fue para ti? ¿Qué tan importante es para ti ahora como adulto, fuera adolescente? ¿Y por qué construiste la historia de Jorge a través de la historia de tus amigos también? Tan distintos además, ¿no? Bueno, sí, gracias. Bueno, primero gracias, Norma, por estas palabras que de verdad que uno hace un texto como estos y va encontrando en los demás lectores cosas que ni uno se imagina que uno mismo pudo haber plasmado, y eso realmente es impresionante. Y contestando a tu pregunta, realmente la novela empezó como eso, como una introspección de amistades, porque si bien nuestros papás nos educan, que esa es la teoría, la práctica es muy diferente. En la práctica nuestros amigos son los que nos van dejando y los que nos van llevando de la mano, para bien o para mal, ¿no? En mi caso la verdad fue para bien y de cierta manera tal vez así empecé, ¿no? Como queriendo plasmar un poquito esas migajas que fui recogiendo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si me preguntas que la amistad es importante, yo creo que no es importante, sino es extremadamente relevante. Es algo que nos marca y que los que tenemos la dicha de tener amigos de mucho tiempo, desde siempre y espero que para siempre, sí es algo que nos forma y que nos mantiene en una misma línea, ¿no? Y
y es un poquito lo que le pasa a Jorge, ¿no? En eso sí podría decir que puede ser autobiográfico, porque a Jorge sus amigos no lo sueltan. No, jamás. No lo sueltan, y él no suelta a sus amigos tampoco. Y sí, cada uno es diferente, porque pues es la obviedad de que todos somos diferentes, ¿no? Y cada uno aporta ciertas cosas, ¿no? O sea, cada uno complementa ciertos aspectos para hacer un núcleo, un todo perfecto. Claro. Ese es un poquito el tema de la amistad. Porque el asunto de la novela, si no la han leído, bueno, les recomiendo que la lean, es que Jorge es el único de ellos que tiene esta vocación por la escritura y el único que tiene esta cosa bohemia, ¿no? Así es. Y además también el único que se enamora como un perro, perdón por la expresión. Así es. Porque es el personaje que va y busca a Silvia. Y el amor, escribir una novela de amor es, yo me imagino que en muchos momentos desgarrador. ¿Lo fue así? Es difícil, es muy difícil, porque no nada más lo tienes, o sea, en el momento que lo estás escribiendo, no nada más tienes que pensar en lo que tú estás sintiendo, sino tú tienes, yo me tuve que ir formando a la idea difícil, complicada, de que tengo que ir viendo, que ir sintiendo cada lector en cada momento, ¿no? Entonces, de cierta forma, tenía que haber esta melancolía y tenía que haber este sentimiento que puede ser tan distinto para cada uno. Entonces fue muy difícil recrearlo, y bueno, qué mejor recrear el amor con una ruptura del mismo. Claro. Porque si no hay ruptura no lo pones a prueba, y si no lo pones a prueba pues no lo compruebas. Entonces ese fue el reto de aquí. Léenos otro fragmento. Yo quiero seguir platicando contigo y supongo que también el público tendrá muchas preguntas, observaciones que hacerte, sí. Pero me gustaría que nos leyeras otro fragmento, okay, para que la gente se dé cuenta como del tono de la novela. Sí, bueno, voy a leer ahorita un fragmento que es precisamente cuando Jorge conoce a Silvia. Sí. ¿No? Es un fragmento muy cortito. Sí. Y dice: un día, volviendo a casa de Manuel, después de visitar los bazares, Silvia me volvió loco. No había manera de quitarle la vista. Creo que la amé desde el primer día que la vi, y aún la amo. Solo su presencia detonó en mi corazón en miles de piezas que he pasado mi vida recogiendo y ensamblando. Nunca permití que alguien más entrara en mi vida. Esas piezas le pertenecieron desde esos días y lo seguirán haciendo hasta el final de los míos. Bueno, qué imagen, ¿no? Sí. Qué imagen esta de que conoces a una persona y que te hace pedazos y que todo el resto de la vida te la vas a pasar literalmente recogiendo. Claro. Fíjate que en ese capítulo, o cuando llegué ahí, me di cuenta del ejercicio que hiciste a lo largo en el resto de la narración. Él pone, no sé si a competir es la palabra correcta, el tema del amor y la amistad, porque Silvia es hermana de uno de sus amigos, y en estos códigos no escritos que existen entre los amigos, los hermanos no se tocan y las hermanas menos todavía. Claro, pues sí, efectivamente al principio pues, sí era un reto, porque él no sabía qué hacer, porque pues, por un lado está su mejor amigo, por otro lado está esta persona que le rompió el corazón y que esparció las piezas por todos lados, ¿no? Eso es muy fuerte. El sacón de onda que hubo ahí entre todos. Sí, entonces viene todo el reto de cómo convencer al hermano de que no haya ningún problema si invitaba a la hermana a una graduación o al cine o cualquier evento de niños de 16 años, ¿no? Ni siquiera, creo que ella tenía menos en ese tiempo, tenía 14, o sea, era una niña. Entonces, 13 de hecho. O 13, ¿no? Entonces, pues cómo venía todo este reto del hermano mayor que protege siempre, ¿no? Entonces sí, efectivamente se pone en cuestión el reto de la amistad para defender el amor que siente por esta niña, ¿no? Bueno, y además en la novela hay este juego de temporalidad, porque como bien dice Norma, empieza la novela en los 80, cuando los personajes son estos niños de 13 y 16 años, pero el tiempo pasa y este prólogo que nos leyó al principio José, quien está viviendo todo esto es un Jorge ya adulto, es un hombre adulto que ha ido a buscar a Silvia a Oxford, claro, a donde se fue a estudiar. Entonces, ¿qué onda con el paso del tiempo en los personajes? Bueno, es que efectivamente
el tema de los tiempos fue también un reto muy difícil, porque todo tenía que ser en retrospectiva. Incluso en el texto que leí hay 2 o 3 tiempos diferentes, porque estás hablando de un sentimiento que vives ahorita y estás hablando de un futuro, ¿no? O sea, nunca permití que alguien más entrara en mi vida. Entonces aquí ya pasó toda una vida, porque pues ya acabó, ¿no? Ya nunca permití, pero tampoco dice nunca permitiré. Exacto. O sea, aquí ya se acabó la vida, ¿no? Y luego dice, esas piezas le pertenecieron desde esos días y lo seguirán haciendo hasta el final de los míos. Entonces aquí hay muchos tiempos en un mismo texto, ¿no? Que con una lectura atenta te puede inclusive confundir. ¿Dónde está? ¿Está ahorita? ¿Está después? ¿Está en la estación? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces el tema de la temporalidad sí era algo que juega, es algo que juega mucho en la novela y que te lleva, te trae, te saca, te mete, y pues es lo que hace que la puedas leer de un jalón, que es lo que me han dicho todos. Entonces es que la leí rapidísimo porque pues, te va picando, esa temporalidad te va metiendo y te va, a ver, espérate, a ver qué pasa, y uno más, hasta que cuando te das cuenta la terminas. Ya lo terminaste de leer. Sí. Pero además los personajes, bueno, como toda buena construcción narrativa, los personajes también sufren transformaciones. Obviamente Jorge no es el mismo después de que Silvia se ha ido y todo lo que pasa después. Incluso ha subido de peso y los amigos le dicen, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué tanto para ti te inspiraste en ti, en otros personajes de la vida real que conoces, de cómo un amor puede marcarte de esta manera? Mira, antes de contestarte en mí, ¿no? Algo que también como que fue un gran reto como escritor, era este tema de ser un papá consentidor, ¿no? Entonces, no debes de consentir a tus personajes. Entonces, pues el hecho de que le iba bien o que subiera de peso, y que fue un poco el reto de no consentirlos, ¿no? De ponerlos en un marco real donde sufren las transformaciones que aunque es una ficción, pues la van a sufrir, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, uno de los signos claros de la depresión es pues, ponerte a comer y por ende subes de peso, ¿no? Entonces, pues, es un poquito, en vez de es un poquito demostrar con acciones los sentimientos. O sea, salirte un poquito de la descripción, estaba deprimido, ¿no? Y irte a un tema de una acción, una consecuencia, algo que le sucede a raíz de eso. ¿Qué pasa con el cuerpo, no? Por ejemplo. Sí, o sea, es una consecuencia de un sentimiento negativo que está teniendo en ese momento, porque después, digo, sin decir un spoiler, se recupera, ¿no? O sea, o te recuperas, o sales adelante y haces algo para revertir todos esos daños que sufriste por la depresión que se tuvo en ese momento. Y tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de la vida de ese personaje. Así es. ¿No? Bueno, es que en el mero principio es donde está esa disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? ¿Regreso con la cola entre las patas, como lo leía al principio? ¿O no regreso con la cola entre las patas, no? Regreso al te lo dije tan brutal, ¿no? y es como una flecha, ¿no? Que mata, ¿no? O me voy y busco mi camino, ¿no? Entonces va y busca su camino, que es algo bueno que le di que hiciera, pues, ¿no? Y que te hizo caso, evidentemente. Sí me hizo caso. ¿Nos quieres leer otro fragmento? Sí. Para mí, todo lo ocurrido desde que nos habíamos besado en el bar había sido irreal. Qué corta es la brecha entre la realidad y los sueños. Qué fácil es vivir y sentir que se está soñando. Y soñar y sentir que se está viviendo. Qué difícil es en un momento añorado diferenciar entre ambas. ¿Cuántas veces había criticado a la gente que se creía las películas? Gente que se pellizcaba para poder distinguir entre la ficción y la realidad. Esa noche poco me faltó para hacerlo. Nunca habría imaginado lo que ahí estaba viviendo. El flechazo del amor. Así es.
Tremendo el flechazo del amor que te agarra y no te suelta, ¿no? Fíjate que incluso me parecía que era un castigo a tus personajes cuando condenas a Jorge a vivir tantos años en este impas donde lo único que hace es estar enamorado de una mujer que además ya no existe y que abiertamente le ha demostrado que ella está en otro canal. Ha dejado de escribirle, ya ni siquiera él forma parte de los días de Silvia y él sigue enganchado. Me pareció que era cruel como autor condenar a un personaje a eso, pero también me di cuenta que no en los 80, pero tal vez en los 90, sí yo viví eso, de engancharte con alguien y dejar que tu vida... No, que tú no pases por la vida, sino que la vida pase sobre ti y tú quedes ahí como espectador. Y me parece que eso hace mucho clic con quienes se acerquen a la novela, porque que levante la mano quien no haya sufrido por amor. No. Entonces, me parece que lo que describe son emociones muy, muy tocantes a todos tus lectores, ¿no? Entonces, en esos pasajes donde está en lo más hundido de la depresión, y además son los capítulos donde yo dije, esto es el día de la marmota. O sea, esto es todo el día y todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que esos son los capítulos donde más fans vas a tener pegados a la novela. Bueno, lo que pasa es que claro que sufre mucho Jorge, ¿no? Pero también, digo, y sin decir un spoiler, porque pues es parte integral, también tiene un chorro de satélites en forma de personajes que lo van sacando, sí, ¿no? Que le van echando un gancho y le van diciendo, sabes que por aquí no, sabes que por aquí sí, y lo van ayudando, ¿no? Entonces también hay muchos personajes secundarios, unos aparecen pocos, otros aparecen mucho, y efectivamente le van dando esa salida que él tanto necesita y que tanto busca. Entonces sí, efectivamente lo pongo a sufrir mucho, pero le mando sus salvavidas también, ¿no? O sea, le mando de repente un salvavidas chiquito, de repente le mando una lanchita y de repente sí le mando un barco para sacarlo, ¿no? A flote, ¿no? Entonces sí tiene toda esa ayuda, que a veces hasta en demasía, pero creo que al final valió la pena porque, bueno, leanlo, perdón. Sí, no, sí tienen que leerlo porque pues se sentirán identificados con muchas partes de esta, como dice Norma, no creo que alguien aquí no haya sufrido o no sufrirá por amor. Y el asunto de la amistad, insisto, porque bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero también hay una parte donde estos amigos van de viaje juntos. Lo importante que es para la formación de la personalidad. Acabamos de ir de viaje juntas, ¿verdad? Sí, aunque ya nuestra personalidad está bien formadita, pero ya no somos unos adolescentes. Pero bueno, lo importante que es el viaje en estos tres hombres amigos, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, ellos hacen un viaje de adolescentes donde van se salen. Lo que pasa es que también la novela está situada en estructuras familiares muy consolidadas. Sí, tal cual. Un nivel socioeconómico medio alto, donde el arraigo familiar es fuerte y donde salirse un poquito del nido genera problemas. Claro. Y genera conflictos y genera enojos y muchas otras cosas. Entonces ese viaje era como un buscapiés de decir, a ver, tal vez me salgo, ¿no? Me voy un poquito, pero voy a regresar y vamos probando, ¿no? Que incluso en el caso de Silvia, pues es todavía más fuerte, porque ella tiene 5 hermanas mayores y que sí, seguramente no vivieron lo que ella vivió y jamás imaginaron que ella iba a tener la oportunidad de irse a estudiar a Oxford, ¿no? Claro. Entonces también la novela, aparte del amor y de la melancolía, tiene este retrato precisamente de esa época, de esas familias consolidadas, que era bien difícil salirse, ¿no? O sea, y no quiero decir salirse porque está haciendo algo malo, sino no seguir el mismo patrón de conducta que sus papás o que incluso de sus hermanos o hermanas mayores. Entonces también tiene ese retrato la novela y lo pone a prueba.
abrir las alas, ¿no? Así es. O sea, de alguna manera es esto, es desplegar las alas, Así es. que es lo que termina haciendo Silvia, pues, Sí. que es lo que hace Silvia al irse a estudiar a Oxford, es el antecedente de lo que hacen estos muchachos, Así ¿no? es, sí. Y qué tan importante es, como dices, en cierto momento, pues, volar del nido, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante. Y yo creo que en esa época todavía más, porque ese nido era muchísimo más robusto que lo que es hoy. Y aparte había menos oportunidades, o sea, se retrata también una vida donde el contacto era con la gente de forma directa, donde el cercano sí era tu cercano y no necesariamente tu cercano era el que estaba a miles de kilómetros de ti a través de algún teléfono, ¿no? Como dijo Norma, ¿no? Al principio, tenías que verle la cara a la gente Exacto. para cortarla o para iniciar una relación. No, bueno, Exacto. o incluso para saber, bueno, ¿y qué somos, no? Ahora, ¿Qué onda, tú ya no? vives en Oxford, pero quiero saber qué somos. O sea, voy a cruzar el océano nada más para que me digas lo que es obvio. Sí, porque él ¿no? tenía que esperar una Sí, carta claro. escrita. Sí. No es de que le mandé un correo electrónico, me mandé un chat y no me contestó tan inmediatamente como eso, Claro, ¿no? No. sí. Tenía que depender del correo postal y cabría la posibilidad de que se perdieran en el camino. Claro. No, es que no llegaron, pues seguramente se perdieron, no se habían perdido, no llegaron. Entonces, también retrata mucho eso, ¿no? Entonces, algo que ha tenido mucho, que me ha pasado a mí frontalmente, con mucha gente que la lee, que después ya dejamos la novela a un lado y empezamos a hablar de toda esa época. Ay, sí, sí. Qué Oye, que hablábamos así, que contestábamos el teléfono de esta manera, que... Entonces acabamos recordando toda una época que ahí es donde entra la melancolía real, ¿no? De que siempre la época pasada pues, siempre es mejor que la de ahorita, ¿no? Y Yo la no de lo ahorita sé. será mejor que la que sigue, ¿no? No estoy de acuerdo. Y Nótese que detesto la década de los 80, pero rescaté esa cita que yo ponía en mi texto donde José hablaba de verosimilitud. Para quienes no estén tan familiarizados con el término, la verosimilitud trae como condición que uno utilice elementos de la realidad para enmarcarlos dentro de una ficción, de tal suerte que el lector no sepa si lo que me está narrando es cierto o es mentira. correcto, sí. Bueno, ese es un gran logro de José en esta historia. Ustedes, o todos creo que los que estamos aquí podemos o recordamos algo de la década de los 80 y la forma en la que hablan, la forma en la que se visten, las descripciones que hace incluso de el único teléfono que hay en la casa. Eso es cierto. Claro. Había solo un teléfono y lo utilizaban las hermanas. Sí, además él llamaba queriendo hablar con Sí. Silvia y contestaba Y colgaba. todo el mundo. Ajá. menos Silvia. Y colgaba. Y colgaba, o sea, eso hacíamos, ¿no? Había que hablar así por teléfono. O sea, Incluso las salidas, ¿no? Esas salidas que te tenían que palomear los papás y que sabías que se acababan a las 10 de la noche, porque ni pensar que además ni siquiera eran antros, eran tardeadas a las que uno iba y regresaba a las 10 de la noche y ya era tardísimo. Y sobre. Ah, claro, porque además súper sano, era irse a la cafetería a tomar un café, por eso hacía yo referencia a ir a la tardeada o al cine o al café, porque era en donde se pasaban los amigos, un rato libre. Y antes de que te apartes más del personaje de Silvia, me encantó. Gracias. Me encantó Silvia, o sea, me encantó que a los 13 años, y cuando este chavo se le acerca, le diga, pues mire, es que no le veo caso porque me voy a ir a estudiar al extranjero. Sin pena. Wow, sin ningún pedo para hacer eso. O sea, ella tenía muy claro lo que quería de la vida, ¿sí? Y regresar, estar allá y hacer su vida, porque además me parecía que es muy sabia y construida psicológicamente muy poderosa al saber que está en Oxford y para qué estar sufriendo por algo que dejó en México. Solo ella lo tenía claro. Y una madurez que no tenía Jorge. Bueno, no. Ándale. No. Por eso me encantó. No. Bueno, en el tema de la verosimilitud, llevar la línea del tiempo fue muy difícil. Porque eran dos historias paralelas con una línea del tiempo que tenía que cuadrar perfecto. Por supuesto. Tenía que cuadrar perfecto. Entonces, porque era lógico que con algún error de fecha
alguien lo podía encontrar, no, ya se equivocó, y te desvirtúa y te desvirtúa toda la historia, ¿no? Sí. Entonces sí, tenía, o sea, eso fue algo que sí fue muy difícil llevar a cabo y que requirió de muchas vueltas y mucho estudio. Pero efectivamente, el construir los personajes era aquí la diferencia entre uno y otro, o sea, y tenías que también serlo congruente en por qué a uno le va tan bien y por qué a uno no tanto, ¿no? Claro. Y eso que dices es medular, ¿no? O sea, Silvia es una persona directa que obtiene lo que quiere de forma directa, no le da tantas vueltas, ¿no? Y Jorge no tanto, ¿no? Y toma riesgos, Silvia, todo el tiempo. No quiero hacer un spoiler, pero una vez que ya está en Oxford... Oye, Irma, entre también, no querer y no querer, ya les contamos. Ya les contamos toda la novela. Léanla, por favor, y van a tener cómprenla. más ganas de comprarla. Pero yo lo único... Sí. Exacto. Yo lo único que les quiero decir también, porque coincido con Norma, es un personaje, Silvia, muy fuerte, toma decisiones, toma riesgos, se arriesga a muchas cosas, riesgos digo de la manera positiva, ¿no? Y creo que es una mujer adelantada a su tiempo. Totalmente. Eso me gusta mucho. Bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo, Norma, de que abramos el micrófono para el público, porque yo veo muchas caras así muy Adelante. ansiosas de saber. Yo solo quería hacer un comentario detalles. final con respecto al título. Cuando a mí me llegó el libro, yo pensé que la protagonista y el eje de esta historia y la narradora era ella, y por eso se llamaba Silvia. Pero en realidad el título lo evoca Jorge, el narrador verdadero de esta novela, que habla de la personalidad avasalladora que tiene ella, Silvia. sin ser ella el personaje principal. Correcto. Sí. Bueno, esta novela no tuvo título ni muchos nombres una vez terminada incluso, ¿no? O sea, como anécdota. El hecho del título no fue una elección, porque yo lo que sí tenía claro era que no quería un título más, no sé si decirlo, prosaico, esté bien escrito así, donde cuando te vayas regresa o donde vayas iré o cosas así, no lo quería yo, ¿no? Entonces, desde que decidí ponerle como el nombre propio de ella me sentí muy cómodo. O sea, no fue una decisión racional, fue una decisión de comodidad, me sentí cómodo y dije, se tiene que llamar Silvia. Pues muy Acierto, gran Muy acierto. acertado. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos, No sean tienen aquí al tímidos, autor sí. y no lo van a tener todos ¿En dónde los días. estaba escondido ese escritor? Siendo tu Claro, eso es arquitecto, importante. ¿en dónde estaba escondido? Pues tan no encuentro el escondite que no sé dónde está todavía. Pero estaba muy bien escondido, yo creo. Pero ¿cómo te decides a tomar la pluma y el papel y empezar a escribir una novela, que no es poca cosa, ¿no? Sí, no, bueno. Además también construida, de acuerdo a lo que están comentando. Mira, yo empecé primero introspectando o escribiendo textos cortos como pues, de mí o de lo que hacía, no una especie de diario ni nada así, ¿no? Sin ningún conocimiento y sin ninguna formación, o sea, de ortografía ni hablamos, ¿no? Porque sí tuve que meterme a pues, libros de redacción, libros de sintaxis, semántica, todo, ¿no? Porque sí, con la primera persona que revisó un texto mío, pues era un rayadero que para que te imagines unas faltas de ortografía feas, ¿no? Pero finalmente empecé así y fui como que guardando los textos todos siempre, o sea, no soy de escribir en pluma, sino más bien de teclear, ¿no? Entonces un día empecé a teclear un archivo en Word que se llamaba Manuscrito 23 de mayo, literal. Y así empezó, y empezó como una historia de amigos, de historias de amigos para mí, y no sé, de repente metí a la hermana y todo cambió. Y ya sabes, te meten las mujeres y para qué te cuento. Eso es lo que pasa, se meten y... Busquen las buenas historias. Pues sí, ¿no? Exacto. Sí, perdón, no me dejaste acabar. Pero efectivamente, ¿no? Se meten...
Sí, está mi esposa ahí. Oye, José, entonces, a ver, sorpréndeme. ¿Esta novela no es producto de un taller? ¿No la tallereaste? Mira, en un principio no, pero después sí. O sea, no es de que la tallereé en un taller de muchas personas, sino cuando tomé el primer curso de creación literaria, leí el primer capítulo, ¿no? Nunca, eso es lo que me enseñó el primer curso, a leer en voz alta lo que tú escribes. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque tú, hasta que lo lees, te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando leí el primer capítulo en voz alta, después de pensarla mucho, porque escribir y leer lo que escribiste es abrirte de capa, es exponerte, es encuerarte ante una realidad que no es la tuya necesariamente, pero donde la van a encontrar, ¿no? La gente que te conoce, ¿no? El que no te conoce, no te conoce. Pero cuesta mucho, o sea, me costaron muchos meses, incluso años, abrirlo o darlo a leer. O sea, yo lo tuve muchísimo tiempo, te puedo decir 2 o 3 años. Mucho más burdo de lo que leen aquí, obviamente. O sea, ya tiene pues trabajo y asesoría literaria de irlo construyendo, pero aún, o sea, pero la historia tal cual como está, diferente redactada, con otra maquetación y con otro esquema, sí, sin portada, sin nombre y sin nombre del personaje principal incluso. Pero me tardó mucho tiempo animarme a exactamente abrir el escondite que tú dices. No quería yo que se revelara, o sea, quería jugar a las escondidas y quería ganar definitivamente, no me daba mucho miedo, pero una vez platicando con una prima mía que ha publicado, me dice, no te equivoques, sácalo. Y bueno, me recomendó una persona que estuvo trabajando conmigo y que pues me ayudó a tallerear precisamente parte de esto hasta llegar a un proyecto y hasta enseñarme cómo ir construyendo capítulos y cómo ir acomodando mis propios textos que yo había hecho, ¿no? Con mi propio idioma, hasta que logré tener ya el escrito final y ahora sí salió del escondite, pero me costó mucho trabajo. A veces me quiero regresar, te soy sincero. No, es impresionante y mi sorpresa porque no lo hubiera trabajado en un taller es porque está aquí Rosita Nizán, está Paula Tinoco, está Irma Gallo, que son escritoras y que saben lo complicado que es para un autor encontrar su voz narrativa. Y cuando yo la veo aquí en esta novela digo, wow. De verdad, gracias. Genial. Y muchos de los talleres justamente para eso sirven, para encontrar esa voz, para encontrar qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Sí. Y es algo que aquí se ve, se nota. Sí, bueno, fue, como te dije, fue un trabajo sin ninguna formación y después, pues, obviamente, ya cuando vi que me gustaba lo que hacía y mucho de lo que me animó a sacarla no fue el hecho de ser escritor, que a veces todavía me cuesta trabajo decir, no, soy escritor, ¿no? Sino más bien ser lector, porque a medida que yo iba leyendo otros textos parecidos o mismo estilo parecido, decía, bueno, es que el mío no está tan malo, es que yo creo que el mío compite, es que yo creo que el mío vale la pena, ¿no? Y así fue como busqué la forma de llegar aquí a donde estoy sentado con ustedes. Pues al principio Norma dijo que igual y ya te tenías que andar como despidiendo de la arquitectura. Yo sí quisiera saber si estás escribiendo ya otra cosa, si estás pensando en escribir otra cosa, ¿cómo vas? Pues mira, no tengo el tiempo que quisiera, ¿no? Necesito organizarme y sí, porque el oficio de escritor no es como muchos creen o como muchos dicen, ay, me llegó la inspiración, córrele a plasmarla porque se te va la idea. No es eso, no es eso. Es un trabajo donde te tienes que sentar y tienes que trabajar. Disciplina. Tienes que disciplinar y te tienes que desconectar realmente en un mundo donde hoy es prácticamente imposible, ¿no? Y más cuando pues, te dedicas a otra cosa, con la familia, con tantos distractores, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente tengo que organizarme eso, porque sí estoy escribiendo una segunda novela, porque sí me gusta, sí es muy emocionante el hecho de tener un texto tuyo con tu nombre, es
irreal el hecho de que alguien te lea y te haga, te escriba ese tipo de palabras o te haga este tipo de preguntas. Es irreal y te llena muchísimo, ¿no? Te da mucho más de las miles y miles de palabras que están aquí. Entonces, un comentario te da más de 100,000 palabras que puede tener un texto como estos. Ojalá. Bueno, hay que avisarle a tu socio que tus próximas tarjetas dirán escritor y arquitecto. Ya tengo las de escritor, no se las he enseñado todavía. Estaba esperando el momento oportuno, pero creo que ya no tengo que buscarlo. No, pero necesito darme el tiempo, porque sí creo que puedo hacer algo tan bueno como esto. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos con el tiempo encima, según las chicas de la feria. Qué prisa, cara. Sí. ¿Cómo es posible que no pregunten, no sean tímidos? Es que lo que necesitan es adentrarse en el texto para entonces ahora sí volverte a bombardear con preguntas, ¿no? Bueno, pueden seguirlo haciendo en cualquiera de mis redes sociales. Pueden hacerme preguntas por Twitter, por Facebook, entonces, y ahí podemos interactuar también, ¿no? Y no nada más preguntas de qué les gustó, sino también qué no les gustó. También uno aprende de eso. Y ahí está el libro, ahí lo estoy viendo. Sí, ahí está el libro, también se lo pueden. No hay pretexto de, ay, no, ahí está el libro y ahí está la caja. Compren. Bueno, entonces si no tienes más comentarios, Irma, No. si estamos ok. Pues yo agradezco mucho a José por esta oportunidad de conversar contigo. Yo diría de prolongar una conversación que empieza en la lectura de la novela, ¿no? Creo que eso es lo más padre. Y a Norma por la invitación a la feria, a todos. Bueno, a mí me toca agradecerle primero a Paola por haberme puesto este libro en el camino, a José por haberme dado una grata lectura, a Irma por estar aquí acompañándonos en la mesa y a todos ustedes por habernos acompañado en esta actividad que cierra la penúltima jornada de la Feria Internacional del Libro Judío. Nos sentimos muy honrados de haberlos tenido el día de hoy, José. Gracias por estar en esta feria. Al contrario. Y pues nada, concluimos esta actividad y los esperamos mañana en nuestra jornada de clausura. Gracias. Tenemos para ti una carta de agradecimiento por tu participación. Muchísimas gracias. Querida Irma, para ti. Generoso equipo, es una para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a la feria y gracias al comité y gracias al patronato de la Feria Internacional. El honrado soy yo de poder ser parte de este y ojalá el año que entra esté también aquí presentando otra novela, ojalá. La próxima. Y así sea. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias.